Iniciando la mesa de apertura. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un placer realizar la apertura de este segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Bueno, hoy estamos aquí en el marco de este panel con un interrogante central que implica pensar, ¿sí? ¿Qué significa justamente pensar en nacional en el siglo XXI? Y en ese sentido, la apertura de este panel va a dar inicio a un desafío que tenemos para abordar en las distintas mesas temáticas, en los distintos simposios, paneles, ¿sí? Y que también lo que buscan en el marco de este congreso es contemplar ese pensar nacional latinoamericano desde la diversidad, desde nuestros pueblos. Por eso, desde la organización de este congreso y fundamentalmente desde el Foro del Pensamiento Nacional y Latinoamericano y de las distintas organizaciones que integramos el foro, queremos agradecer el esfuerzo que han hecho todos y cada uno de ustedes en venir a acercarse a este espacio, a este congreso en forma presencial, en algunas ocasiones en forma híbrida, para justamente, bueno, poder pensar entre todas, entre todos, entre todes, bueno, qué significa pensar nacional y pensar latinoamericano en el siglo XXI. Pero en el marco de esta mesa de apertura vamos a plantear esta pregunta y este interrogante que es transversal a todo el Congreso, ¿sí? Y que se aborda desde diferentes ejes de debate, de análisis. Bueno, lo vamos a plantear en la mesa de apertura con la voz de referentes y de autoridades, ¿sí? Que voy a pasar a presentar. Bueno, tenemos como expositores al dueño de casa, a quien también le queremos agradecer la disposición de la institución, ¿sí? Al abrigar a este congreso. Bueno, él es el ingeniero Luis Ricci, que es ingeniero civil por la Universidad Tecnológica Nacional, magíster en Ingeniería del Transporte por la UBA. Actualmente es el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, y se desempeña como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CONFEDI, Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina. También es autor de libros, capítulos de libros y numerosas publicaciones en revistas y congresos internacionales de su especialidad. También contamos con la participación como expositor de Enrique del Percio. Enrique es rector de la Universidad de San Isidro, es doctor en filosofía jurídica y especialista en sociología de las instituciones, es profesor de sociología jurídica de la UBA, investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco. También es autor de numerosos libros, artículos traducidos a varios idiomas, el último de los cuales es Bailando en los abismos, la vida en común en la era digital avanzada, que lo publicó Editorial Sikus. Bueno, también voy a hacer la presentación de todos, así después les paso la palabra en este orden. Contamos con la participación como expositora de Andrea Alejandra Bocco. Andrea viene de Córdoba. Andrea es doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular por concurso de la Cátedra de Literatura Argentina, actual vicedecana electa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadora de la Red Interuniversitaria de Estudios de las Literaturas Argentina
integrante de la coordinación del Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano y directora de proyectos de investigación. Su tema es Fronteras y Violencias en la Literatura Argentina. ¿Sí? Por último, pero no menos importante, vamos a contar con la exposición de Santiago Liaudat. Bueno, a Santiago le dije que me pase unas líneas y me dijo, no, presentame como vos ya sabés. Y bueno, entonces yo digo, más allá de que es profesor titular de la Universidad de La Plata, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, filósofo y especialista en temas de ciencia y tecnología, creo que fundamentalmente es un gran militante por la ciencia nacional y por el pensamiento nacional latinoamericano, en distintos espacios que integra y fundamentalmente, bueno, en lo que es la Red Plax y el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Creo que esa es la mejor presentación y que también tiene que ver con el espíritu de este congreso, ¿no? El pensar nacional latinoamericano desde la reflexión, pero también un pensar para pensarnos también desde la acción, pensarnos caminando, ¿no? Caminando en qué estamos y en qué queremos construir. Así que bueno, les voy a dar la palabra a los expositores. Comenzamos con Luis Rizzi. Muchísimas gracias, Soledad. Buenas tardes a todas, a todes y a todos. La verdad que es un gusto, un honor y un placer abrir las puertas de nuestra querida Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Obrera Nacional, ¿no? Y nuestra casa, la Facultad Regional La Plata. Primero y principal quiero comenzar por los agradecimientos, en particular a Santiago, Carolina, que han estado trabajando arduamente en la organización de este congreso, tan importante congreso, a todo el equipo de la organización del congreso, agradecerles que nos hayan elegido como sede. En particular lo nombro a Santiago y Carolina porque son miembros de nuestra facultad, de nuestro equipo de gestión y han trabajado mucho para que este evento durante estos 3 días se pueda llevar adelante, que ustedes se sientan cómodos como en casa, en una universidad y en una facultad amiga y compañera. Y comenzando un poco con las palabras, ¿no?, de inicio o la consigna, me gustaría hacer un poco de historia de nuestra universidad y de nuestra facultad, pero historia situada, ¿no?, en esta consigna. A mí me gusta la historia no para hundirme en el pasado, sino para aprender quizás de los ejemplos, buenos ejemplos que tuvimos y no repetirlos en los oscuros presentes que nos tocan transitar. Esta universidad cumple 76 años de historia, esta facultad en particular estamos cumpliendo 71 años y fue pensada y concebida para el desarrollo nacional. Una universidad que tiene 30 sedes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, ¿no? Y con esto las invito a que nos repensemos justamente en esto que queremos proyectar hacia el futuro y cómo desde la educación universitaria pública, desde la ciencia y tecnología que se pensó en ese momento, podemos hacer el análisis de la situación actual y de alguna manera, entre todos, co-construir un plan, una planificación hacia donde queremos ir. Como les decía, esta universidad fue pensada para el desarrollo nacional, con un proyecto, una idea de país y de nación. País y nación que tenía que estar industrializado, que tenía que ser soberano. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de muchísimos de los ejes que están siendo tratados en este congreso. Soberanía territorial, por supuesto, soberanía alimentaria, soberanía identitaria, soberanía desde la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la educación pública, ¿no? Soberanía, ¿para qué? Para seguir siendo un país independiente, un país grande, un país lleno de posibilidades, que lamentablemente hoy ha dejado de tener ese rumbo con
quienes pensaron esta universidad y que han tenido esas políticas de desarrollo, ¿no? Hoy, lamentablemente, nos hemos alejado como nación de ese sur. Y en ese sentido, quiero decirles, hoy tuvimos un taller muy, muy interesante a las 4 de la tarde donde charlamos mucho sobre estos temas. Quiero decirles que este congreso tiene que ser un hito y un faro de esperanza, de pensar qué acciones podemos tener. El diagnóstico es bastante claro, ¿no? Y a mi modo de ver las cosas, un diagnóstico oscuro, donde estamos siendo quizás gobernados por un gobierno nacional que desfinancia la ciencia y la tecnología, que desfinancia la educación universitaria pública, que desfinancia la salud, que desfinancia a nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Un modelo que no tiene justamente un pensar nacional. Entonces creo que en el pensar nacional a futuro del siglo XXI tenemos que volver a esa historia, a esos valores que tenemos. Tenemos que volver a ser argentinas y argentinos que piensen justamente en un país soberano y grande. Y en particular, desde nuestro ámbito, desde las ingenierías, creemos que es fundamental que el país pueda tener ciencia, tecnología, pueda tener desarrollo, pueda generar fuentes de trabajo a través del conocimiento y pueda tener un futuro mejor para las argentinas y los argentinos. Creo que tenemos una gran tarea, primero de autocrítica, ¿no? De las cosas que se hicieron mal, porque no llegamos a la situación actual porque sí. Y en esa autocrítica creo que tenemos que volver de vuelta a los valores más básicos, ¿no? A la honestidad. Tenemos que volver a reconocer los errores, a ser humildes desde el pensamiento, ¿no? Y a pensar que las visiones pueden ser distintas y diferentes. Y entre todos construir un pensamiento nuevo, ¿no? No quedarnos en una visión sesgada, sino escuchar distintas voces, escuchar a las nuevas generaciones, porque sin dudas las nuevas generaciones tal vez no creen en ese ideal que nosotros creemos y que pregonamos. Creo que desde la humildad de saber reconocer nuestros errores va a venir la posibilidad del trabajo en conjunto y mancomunado. Hoy entendemos que no hay un alineamiento fuerte en el pensamiento que pueda ser contra al paradigma que está gobernando nuestra nación. Necesitamos, de alguna manera, redoblar los esfuerzos para que entre todos, por más disímiles que puedan ser las posturas, podamos tener ese sur que nos guíe y poder tener estos proyectos que necesitamos para el desarrollo del país. Hablo de humildad, hablo de reconocimiento de errores y hablo de conducción. Una vez que tengamos esos pasos, tenemos que volver a tener una fuerte conducción política que pueda llevar adelante estos proyectos que queremos hacer, ¿no? Seguir insistiendo en que es necesario el desarrollo del país con más ciencia, con más tecnología y con más educación. Y con más trabajo, por supuesto, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Y siempre digo el mismo ejemplo, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Si queremos ser un país desarrollado, un país soberano, no podemos matar a la ciencia, no podemos matar a la educación, no podemos matar a las fuentes de trabajo, ¿sí? No podemos matar a la industria nacional. Todo esto está aunado fuertemente
con nuestra universidad, nuestro sentido de ser Universidad Obrera Nacional, pensada para el desarrollo nacional, pensada justamente para formar ingenieras e ingenieros para el desarrollo de nuestro país. Así que simplemente en estas palabras de bienvenida, espero que esta jornada, como la de mañana y pasado, sean jornadas de mucho trabajo, de mucho debate, de que discutamos, pero que nos pongamos de acuerdo con esta humildad que les mencionaba para poder tener un faro que nos oriente a ese sur que queremos ir. Así que bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por esta posibilidad de decirles estas humildes palabras y les agradezco por el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias Luis por recibirnos en esta casa, en la casa de la Universidad Obrera Nacional y en este salón, el Salón de Actos Presidente Juan Perón. Gracias Santi por haberme invitado y además felicitaciones por tu labor constante en este tipo de cuestiones. Cuando Santiago, y gracias a cada uno y cada uno de ustedes, por supuesto. Cuando digo Santi, estoy pensando en Mara, en Cata, en todo ese equipo, de Juan Manuel, todo ese equipo de gente que labura tan bien en esta movida, ¿no?, del Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que realmente les agradezco enormemente porque no saben cómo nos llenan de esperanza a todos, ¿no? No voy a spoilear las cifras que va a tirar después Santiago, pero esto es algo que realmente hace que, a pesar de los pesares, haya esperanza. Cuando Santiago me convocó y me puse a pensar en el tema para convocar, fue justamente el tema Francisco, que estaba enfermo, que se nos iba, y no podía dejar de pensar en cuando conocí a Francisco, que fue justamente cuando el entonces cardenal Bergoglio me invita a dar en el año 2002, mediados del 2002, un panel de apertura, una jornada de pastoral social con el título Queremos ser nación. Juro que no lo había hablado con Hernán Brienza. Para los que estuvimos en la charla hoy, Hernán Brienza hizo alusión a esto mismo. Y en aquel momento a mí me había impactado mucho esto, porque claro, yo soy de la generación de los que pasamos nuestra adolescencia en la dictadura, teníamos 20 años con Malvinas, y la palabra nación, la palabra amor a la nación, los símbolos patrios, la verdad que para mi generación lo decíamos en voz baja entre nosotros, porque los que eran apenas un poquito más grandes que nosotros no nos podían entender, pero los teníamos muy degradados esos símbolos, no nos movía. Era Maradona lo que más nos movía en los mundiales, lo que más nos conmovía. Pero cuando después de Malvinas muchos nos hicimos peronistas, nos gustaba más, sí, la parte de la felicidad del pueblo, pero la parte de la grandeza de la nación era como que no lo entendíamos. Y yo estaba en diciembre del 2001 dando clases en Salamanca, voy a retirar plata del cajero, leía en el diario lo que pasaba en la Argentina, voy a retirar plata del cajero y el cajero me dice consulte con su banco emisor. Ahí me di cuenta de que lo que estaba pasando en Argentina me estaba afectando directamente. Con mucha vergüenza le pido al decano de Ciencias Políticas de allá de Salamanca que si me podían adelantar el sueldo. Y él me dice, pues mira Enrique, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y me hace una oferta interesantísima. Y yo volvía poniendo un paso delante de otro, diciendo, ¿por qué siento en este momento que tengo que volver a la Argentina? ¿Por qué siento que si la Argentina se está deshaciendo, yo no puedo rajarme justo ahora? Si yo no sentía eso de amor a la patria. Bueno, ahí recordé algo muy lindo, seguramente alguno de ustedes recuerda el nombre de Simone Weil, aquella judía filósofa que cuando se ve que Alemania perdía la Segunda Guerra Mundial, ella escribe la importancia de amar a la patria porque la patria se te muere. Y distingue la forma de nación fascista, que es la nación grande, vos la amás porque es grande, porque es vencedora, porque es triunfante,
pero ¿quién ama lo grande, lo triunfante? ¿Quién ama a un superhéroe? Bueno, hay algunos que aman a los superhéroes que evaden impuestos y qué sé yo, pero en líneas generales uno ama lo chiquito, lo débil, lo que tenés que cuidar. Esto es lo que explica Simone Weil y ahí entendí. Y ahí entendí algo que en estos últimos tiempos lo vengo pensando mucho cuando hablo sobre todo con los chicos. Volví a dar clases en primer año, cosa que hacía mucho que no hacía, para estar en contacto con los pibes de 17 años y ver por qué la mayoría votan como votan. Y ahí te das cuenta que en realidad ellos tienen tan bastardeado el concepto de justicia social que muchas veces ellos sienten por la justicia social lo que yo sentía por la nación. Se entiende esto, ¿no? Después, por supuesto, fui retomando esto después del 2001. Bueno, vuelvo a la Argentina justo el 20 de diciembre del 2001 y a partir de ahí es como que se resignifica todo. También yo creo que muchos de estos chicos van a resignificar lo de la justicia social, pero eso vamos después. Queremos ser nación, había dicho Bergoglio ahí, y al año siguiente fue necesitamos ser nación. Queríamos ser nación realmente cuando veíamos esos afiches donde decía viva la patria, devuélvanme los dólares, o había otra cosa. Bueno, ¿por qué necesitamos ser nación en aquel momento? Y voy pasando entonces a por qué la importancia de y qué es pensar en nacional en el siglo XXI. Primero, lo del medio, nacional. ¿Por qué nacional? La idea de nación en Europa surge para dar un sentido de arraigo y de pertenencia ante la crisis de la vieja comunidad. Cuando la gente en la aldea se conocían todos, había una idea de pertenencia que surgía en forma espontánea. Pero ya cuando pasa algo que es rarísimo, aunque nosotros estemos acostumbrados, y es que podés pasar un montón de tiempo mirándole la cara a otro sin saber quién es, el transporte público. Esto, estamos acostumbrados, pero es rarísimo. Cuando se genera esto, la gente sigue necesitando una idea de arraigo. Hay un grupo que el sábado va a hacer una presentación interesantísima que ha traducido un libro de Marcel Mauss que tiene exactamente 100 años sobre la importancia de la nación. Y donde justamente Mauss advierte, ¿no?, que uno necesita ser parte de algo no por interés económico, sino por algo pulsional, por algo emotivo, por algo que tiene que ver con esa inteligencia de nuestras emociones. Hace 100 años todos le decían a Mauss, no, mira, la nación es un concepto moderno que ya está muerto. Bueno, resulta que no se había muerto en aquel momento. Y Mauss dice, cuando había algunos que acusaban, ojo con el problema del nacionalismo, Mauss va a decir, las naciones por lo general no pelean, no van a la guerra entre ellas. Van a la guerra los imperios o los imperios contra las naciones. Las naciones van a la guerra, sí, pero es raro. Lo normal es que tiendan más a cooperar, a brindar. Y aquí aparece algo muy interesante cuando pensamos en nación. Primero, dejemos ahí flotando la idea de comunidad, después volveremos sobre esto. Pero la idea de nación se opone a la idea de imperio. Por eso podemos hablar de nación mapuche cuando, por ejemplo, queremos imperialmente ir sobre su cultura. Como entonces ahí aparece, pero también aparece la nación argentina cuando estamos reivindicando Malvinas. Y aparece la nación latinoamericana cuando decimos, atención, que si no nos unimos, no podemos realmente negociar en serio con los imperios. Nadie está diciendo vamos a pelearnos, a guerrear contra los imperios, pero sí defender en serio nuestros intereses. Esta idea de Marcel Mauss de oposición de nación a imperio, me parece que vale la pena retomarlo para pensar la nación. No voy a entrar acá en definiciones por varias razones, Pero decíamos, retomamos la idea inicial de comunidad y aquí me gustaría señalar algo que creo que es importantísimo. Hoy decía también Hernán Brienza que no tenemos deseo de ser nación. En realidad el problema es más profundo. El problema tiene que ver con la estructura misma del deseo. Y vamos a ver qué pasa con esto. 2 minutitos nomás. La nación, es cierto, es una idea moderna y se estructura a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial con 2 pilares. Como 2 patas sobre las cuales se asienta. El ejército y la industria. En Europa, pero también en Estados Unidos y en América Latina. En formas distintas en cada caso. No voy acá ahora a hacer las distinciones. Pero
¿Cómo hacemos para que un tipo quiera ir a laburar en las condiciones espantosas que laburaba un tipo en el siglo XIX y hasta avanzado el siglo XX? ¿Cómo hacemos para que un tipo quiera ir a morir por una causa que no conoce, que no entiende? Bueno, pues lo tenemos que adiestrar desde chiquitito para esto. Para lo cual vamos a meter adentro de la casa un sargento o un capataz. En vez del padre cariñoso, afectuoso que podemos ver en muchos relatos medievales o en el Evangelio y demás, lo que teníamos en muchos casos era un sargento, un capataz. El pobre tipo que había aprendido la autoridad, a su vez él en el ejército, en la industria. Con esto se le inculcaban al chico 4 valores, que eran los importantes para que obedeciera sin chistar, obediencia a la autoridad, esfuerzo e incluso sacrificio, organización y solidaridad. Pero claro, los movimientos populares, con esa inteligencia que tienen siempre, toman estos 4 valores que en realidad estaban hechos para fortalecer la estructura de dominación y los asumen. Y entonces aún los anarquistas eran organizados, solidarios, tenían respeto dentro de sus propias jerarquías y había una idea de esfuerzo, de sacrificio. El gran problema es que la nación tiene mucho que ver con estos valores, ya sea la nación oligárquica o la nación trabajadora, pero estos 4 valores de un lado o del otro están presentes. El problema es cuando esto se reemplaza por el consumo, cuando las nuevas tecnologías implican la necesidad de consumir productos cada vez con más alto valor agregado. Cuando yo era chiquito apareció en Argentina la televisión color y mis abuelos mantenían la tele, te cuento a vos porque no tenés idea de lo que pasó por generación. Resulta que mis abuelos seguían teniendo la tele en blanco y negro. Y un día yo le pregunto, abuelo, ¿por qué no cambias la tele? Y mi abuelo me dice, si funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Esa era una mentalidad que tiene que ser combatida justamente cuando aparecen las nuevas tecnologías que reemplazan a los soldados por drones y a los trabajadores por programas de computación. Reemplazamos entonces la producción por el consumo. Y el consumo se lleva muy mal con estas 4 categorías sobre las cuales, repito, se asentó tanto la nación trabajadora como la nación oligárquica. El consumo se lleva mal con el respeto a la autoridad, el pibe tiene que consumir porque sí, se lleva muy mal con el esfuerzo, hay que consumir directamente, se lleva mal con la organización, salvo para organizar un tour de compras, pero sobre todo se lleva mal con la solidaridad. Yo quiero tener este celular porque el otro no lo tiene. Entonces, ¿cómo corno vamos a pensar que está vigente la nación en el siglo XXI cuando vemos que precisamente sobre estos valores que se asentó la nación entraron en crisis? Bueno, resulta que lo que entra en crisis claramente es la idea de relación del pibe con los demás. Antes, la otra nación necesitaba familias con un montón de pibes para que vayan al ejército, a la industria. Hoy, en cambio, esto es totalmente disfuncional. Necesitamos los DINKs o los SINKs, ¿no? Double Income No Kids, doble ingreso sin hijos, simple ingreso sin hijos. ¿Para qué? Para poder consumir más productos con alto valor agregado. Entonces, ¿esto qué genera? Que el pibe no tenga hermanos, le cuesta la relación. Por primera vez en la historia de la humanidad vamos a ver que hay toda una generación que nace con toda la familia girando en torno a él y agradeciéndole por haber nacido. Es decir, este chico, en lugar de tener una idea de le debo algo a mis padres, a los dioses, a la Pachamama, a lo que sea, vean que cuando suban a su Instagram o su Facebook van a ver que más de uno, y yo mismo lo hacía hasta que leí un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría y ahí dejé de hacerlo, donde cuando vos le decís al pibe, gracias Pedrito por haber elegido a nuestra familia para haber nacido, está generando un frustrado, porque ese pibe cree que a él se le debe todo. Y entonces, otra vez, ¿cómo pensar la nación? Pues precisamente por eso. Nosotros tenemos en primer año de nuestra universidad, y estoy seguro que en la tuya pasa lo mismo, y acá tenemos a la decana de Trabajo Social, estoy seguro que en la tuya pasa lo mismo, en todas las de Occidente tenemos que de cada 3 chicos que entra, uno padece o de depresión, o de ansiedad, o de consumos problemáticos, o de dificultad de manejar sus emociones. 1 de cada 3. No, más de la mitad, eso iba a decir, más de la mitad padece de 2 al mismo tiempo. Es decir, ¿vamos a pensar que esto es un problema individual del pibe?
desgraciadamente lo seguimos tratando como si fuera un problema individual. Pero lo que claramente acá nos está gritando este pibe es que tiene un problema de relación. Nos está demandando que quiere necesariamente relacionarse, porque justamente estos 4 problemas son problemas que desde las neurociencias hasta el psicoanálisis, aunque los psicoanalistas no se hablen con nada que empieza con neuro y a la inversa, nosotros trabajamos bastante con todos estos y de todos lados surge el problema es la relación. Es decir, estamos necesitando cuidarnos mutuamente de nuevo. Ahora, este chico con todos esos problemas que nos está gritando, ese chico será egoísta, será, si querés llamarlo, generación de cristal, narcisista, pero tiene una preocupación por el cuidado de la casa común que nosotros no teníamos, un cuidado por la vida que nosotros no teníamos, un cuidado por la diferencia que nosotros no teníamos. Cuando yo era chico no existía ni siquiera la palabra bullying y vaya si hacíamos bullying. Es decir, este pibe lo que nos está requiriendo y nos está gritando es cuidado. Necesito ser cuidado y necesito cuidar porque me doy cuenta que la relación es algo frágil que necesitamos cuidarlo. Ahora bien, la palabra cuidado en latín arcaico se dice munus. De la palabra munus viene, por ejemplo, si yo hago algo por Luis, Luis va a tratar de remunerarme. Si yo tengo el cuidado adentro mío, hablaré de inmunitas. Pero si nos cuidamos entre nosotros, si cuidamos al otro, si el otro me cuida, vamos a empezar a hablar de communus, de comunitas. Y recuerdan que la nación viene justamente a reemplazar a aquella comunidad anterior a la nación, ese lugar donde todos podemos estar. Y acá América Latina tiene algo muy importante para decir. Si yo creo, como suele creer, la tribu más rara que existió nunca en la historia de la humanidad, saben ustedes, es la tribu blanca, ¿no? Y la filosofía étnica blanca es una filosofía rarísima también, una filosofía que tiene que citar cosas a pie de página. Vos lees un libro de filosofía étnica blanca y parece más una casa de citas que un libro, ¿viste? Si no citás, no existe. Esta cosa rara parten de la base estos tipos de creer la siguiente frase: yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida. Frase acuñada por Locke para justificar la esclavitud, no viene a casa acá. Pero el tema es que los pibes lo creen de verdad. Si yo creo que soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, yo voy a pensar que preexisto a los demás. Y por lo tanto voy a pensar a la vida en común en términos de yo me asocio con, en términos de sociedad. Pero si yo en cambio asumo que estoy siendo mi cuerpo y estoy siendo mi vida, que es lo normal, no en los estratos medios y altos urbanos de América Latina, pero sí en los estratos populares, es yo estoy siendo mi cuerpo. No tengo tiempo acá de explicarlo, pero pensemos en las danzas populares, pensemos en el fútbol, pensemos en un montón de cosas. Es el tipo que son los cuerpos que bailan, son los cuerpos que juegan, son los cuerpos que... Si yo estoy siendo mi cuerpo, mi corporalidad va a depender de que alguien haya traído el agua hasta acá, de que alguien haya producido esta indumentaria para no morirnos de frío, de que alguien haya construido este edificio. Pero dependerá también de los ancestros que hayan enseñado esto y dependerá de la Pachamama, gracias a la cual tenemos el lino, tenemos el algodón, tenemos el agua, tenemos el barro. Es decir, aparecerá una forma espontánea de pensar en términos de communus. Claro, no será la comunidad orgánica premoderna en donde vos nacías y estás ahí. Es una comunidad que hay que organizar. No es lo mismo la comunidad organizada que la comunidad orgánica. Es una comunidad que tenemos que organizarla. Es una comunidad, para los que les gusta Dussel, diríamos transmoderna, no es la premoderna que rechazaba a la diferente. Ahora se trata de una comunidad que cuide la diferencia, de una comunidad que respete a la diferencia. Y esa comunidad es la que se declina en términos de nación. ¿Por qué? Pues precisamente porque no hay escala posible hoy para volver a la otra comunidad, pero sí para pensar en términos de nación, de una nación que se articule a través del trabajo y del trabajo del cuidado. La nación trabajadora vuelve a ser el mismo ideal que hace 5 décadas atrás, pero ya pensando el trabajo desde otro lado, por supuesto, y acá no me quiero detener en esto, pero sí sigue siendo
fundamental que pensemos la nación en términos de trabajo, pues si seguimos pensando la nación en términos de consumo, que incluso hasta nuestros propios gobiernos creyeron que la gente estaba contenta nada más que porque consumía, nos estamos equivocando de medio a medio, porque uno no se realiza solamente recibiendo, uno se realiza más haciendo y dando. Entonces, en esto quiero cerrar con lo siguiente. Si yo creo, como cree el actual gobierno y como creen muchos, que existe el individuo y no existe la sociedad, pues entonces, que es el modelo europeo básico ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente voy a pensar que la libertad va a ser la clave de bóveda, ¿no? Porque yo voy a pensar a la libertad como, ¿vieron esa frase que dice mi libertad termina donde empieza la de los demás? O sea, el otro no es más que un estorbo para mi libertad. Con lo cual yo lo que quiero es tener la libertad del león en la selva, que nadie me moleste, que yo pueda devorarme a cualquiera, es la libertad predatoria. Ahora, si yo en cambio creo que lo que importa es el proletariado, la clase social, el pueblo y no el individuo, alguien decía que las dos formas de insectificar a la sociedad, entonces voy a pensar que la igualdad es la clave de bóveda y que nadie se distinga y no importará violar los derechos más elementales en nombre de la igualdad. Pero si yo asumo que soy en relación, entonces voy a pensar a la fraternidad como clave de bóveda. Pero no la fraternidad boba de mi tía Dubiges, que cree que le gustaría vivir en un mundo más fraterno donde nadie se pelee. Fraternidad, como saben ustedes, viene de frater. Y los hermanos se pelean. Rómulo mata a Remo y funda Remo. Y funda Roma. Caín mata a Abel, Jacob y se salva de milagro de que lo mate Esaú porque la mamá lo avisa. Todos los hermanos Ayar se pelean y fundan el Cusco, pues las relaciones horizontales estimulan el conflicto. Pero una vez que se pasa la etapa inmadura de esa fraternidad que estimula el conflicto y donde es el momento de la guerra-muerte, lo que sobreviene es la fraternidad madura de reconocer que el otro es hermano y solo de esa manera yo me puedo realizar. Es decir, voy a descubrir que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Y entonces no voy a dejar de lado, no voy a olvidar a la igualdad y a la libertad, sino que la voy a resignificar en el marco de una nación trabajadora. ¿Cómo la voy a resignificar? Voy a advertir que la igualdad no es un estado donde todos tengamos lo mismo y hagamos lo mismo, sino que la verdadera igualdad es la que se declina en términos de justicia social, donde cada uno no solo reciba lo mismo, sino que reciba el derecho a hacer, a trabajar, a dar, a realizarse, dando a los demás. Pero sobre todo voy a advertir que la verdadera libertad no es aquella que se termina donde está el otro, sino que es la que se consigue, la que se conquista peleando junto con el otro, a veces ganando, a veces perdiendo, a veces avanzando, a veces retrocediendo. Voy a advertir que la verdadera libertad no es un estado, sino que la verdadera libertad es un proceso. Voy a advertir que la verdadera libertad es la que se consigue dentro de la nación trabajadora cuando se declina en términos de liberación. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, yo no sé ni cuándo es de día ni cuándo las noches son, como dice un poema, un viejo romance. Bueno, por supuesto agradecerle a los compañeros del foro, agradecerle a los compañeros de la Universidad Tecnológica y a cada uno de los que también han ido poniendo el cuerpo a lo largo de estos meses, también colaborando con la organización en las mesas, en la selección de los trabajos. Bueno, esto también se puede lograr porque hay un trabajo colectivo y que creo que eso también es una marca importante del foro, ¿no? Bueno, yo tengo acá algunos apuntitos que hice cuando Santiago nos plantea el eje de esta mesa, ¿no? Que es pensar lo nacional en el siglo XXI. Bueno, por supuesto que lo primero que se me viene son muchos problemas a la cabeza, ¿no? Y en realidad era, ¿cómo pensar lo nacional en el siglo XXI? Eso, ¿cómo? ¿Cómo pensarlo? ¿Qué sé yo? Bueno, y en realidad lo que traigo acá son tres ejes que son como tres nudos problemáticos para mí, que
uno es coincidente con el de Enrique, que es el de la comunidad, por supuesto, y creo que, bueno, podrían ser más, pero lo pensé, lo nacional y la región latinoamericana, lo nacional y las provincias, y ustedes miran, bueno, esto es como medio escolar, pero no, y lo nacional y la comunidad, ¿no? En relación al primer eje, lo nacional y la región latinoamericana, creo que ese es un tema de gran debate dentro de los espacios en los que reflexionamos muchos y muchas de los que estamos acá en torno a lo nacional, a las tradiciones de nuestro pensamiento. Creo que también gran parte de la tradición del pensamiento nacional y popular, le costó pensar en relación al latinoamericano. Creo que ahí nosotros tenemos enormes pensadores, de los que yo quiero muchísimo y vuelvo permanentemente, pero donde hay una matriz en donde lo latinoamericano no se ve tan claramente, ¿sí? Incluso siendo el pensamiento nacional y popular peronista, ¿no? Y yo pienso en el pensamiento de Perón, que nos ayudó a pensar lo nacional siempre en relación a lo internacional, siempre, porque era como una clave, ¿no es cierto?, para él. No se puede pensar en la política nacional si no se piensa en la política internacional. Y también, bueno, pensando la nación, qué sé yo, pensando la región, pensando Latinoamérica, el ABC, ¿no? Y creo que dentro de una tradición de pensamiento y de una acción política también descolonial, yo creo que es muy necesario, ¿no?, poder pensar lo nacional en relación a la región latinoamericana, sostener esa dimensión latinoamericana de lo nacional. Y esto para mí significa pensar la nación en plural. Y esto es muy importante también, porque también creo que hay un peso, si quieren relativo, pero un peso al fin, de a veces de pensar lo nacional en ciertos términos vinculados a lo homogéneo. Y a mí me parece que hay un problema, y creo que eso ha ido estallando con el correr del tiempo, y creo que nos tenemos que hacer cargo de ese estallido, y creo que hoy eso es como imperioso para nosotros y para nosotras, ¿no? Pensar la nación en plural desde una diversidad de culturas, actuantes siempre, justamente para poder corrernos entonces de cualquier pretensión de homogeneidad, lo que no significa, ¿sí?, lo que no significa que nosotros vayamos a renunciar a pensar lo común. O sea, no estoy pensando la idea de la diversidad como una atomización, muy por el contrario, ¿no? Y también pensar la heterogeneidad, entonces si no pensamos en la homogeneidad, pensar la heterogeneidad no solo en lo cultural, sino también en lo temporal, ¿sí? A veces el cruce espacio-tiempo, digamos, pensar eso como una suerte como de unidad, ¿no? Bueno, yo que soy un poco cuchiana, o bastante, siempre vuelvo a esta idea, ¿no? A veces nosotros, esos son dos vectores que necesitamos cruzarlos y que los necesitamos cruzar localizadamente desde América, ¿no? Pero también esto lo digo en un diálogo con pensadores de los sures, como es Partha Chatterjee, ¿no? Ahí voy a citar. No voy a citar. Porque yo no soy una filósofa. No, pero digo, Partha Chatterjee, ¿no?, un pensador indio de la India, que él justamente va a revisar a Benedict Anderson en esta idea de la comunidad imaginada, ¿no? Y a mí me parece que es interesante en estos puntos en los que nosotros necesitamos entrar en diálogo, porque las comunidades imaginadas, más o menos lo gloso, no implican justamente una nación homogénea con un tiempo común homogéneo, sino siempre tiempos heterogéneos, en los que las singularidades, las minorías, que muchas veces son las mayorías, empujan hacia la heterogeneidad
Porque no todos los sujetos justamente imaginan la comunidad de la misma manera, además porque el sujeto político en los estados postcoloniales, ¿sí? No es solo el ciudadano moderno del Estado-nación, y acá me parece que es importante también para que nosotros volvamos a pensar esto, sino también aquel que actúa desde temporalidades locales o subalternas. Y entonces, pensar una nación en plural significa pensar esa diversidad cultural y esa diversidad que también es temporal, también es de una diversidad de temporalidades, ¿no? Por eso digo, es importante reconocer la pluralidad de formas de vida y por tanto la necesidad de un Estado que no imponga una temporalidad única, sino que sea capaz de articular las diferencias, ¿no? Y entonces, también recogiendo cosas que se han discutido hoy en las mesas y en los paneles, ¿no? Cuando pensar lo nacional hoy, el Hernán lo decía también, ¿no? Brienza. Pensar lo nacional hoy también significa que tenemos que incorporar lo indígena, los feminismos, es toda una serie de diversidades, si quieren, también pensarlo ahí. Y acá también hago una pequeña nota al pie, porque creo que también dentro de nuestras tradiciones del pensamiento nacional hay una deuda en relación con lo indígena, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, esta mina al final acá viene a criticar toda la tradición del pensamiento nacional, ¿qué se cree? No. No, sí creo que nosotros necesitamos empezar a releer y si se quiere temporalizar, leer actualizadamente a esos que han sido y son nuestros maestros, ¿sí? Bien, pero además también creo que es necesario poder recuperar el espesor latinoamericano en la concepción de nación. O sea, no solo la dimensión latinoamericana de lo nacional, sino también ese espesor latinoamericano en la propia concepción de nación, ¿no? Si el origen de nuestras naciones, diferenciadas y divididas, ya lo sabemos, implicó una conspiración contra ese proyecto bolivariano de la Gran Colombia, ¿no? De integración, de patria grande, a la par también apareció, y necesitamos reconocer, el desarrollo de la historia de nuestros propios pueblos, que significó desde esas fronteras totalmente aleatorias, ¿sí? Y arbitrarias, si queremos, que separaron, pero que también vincularon modos de construcción simbólica, económica, cultural, que fueron integrando, ¿no? Y acá pienso en una noción que para mí es relevante, que es una noción de Kusch, que es la de geocultura. Y justamente, si la noción de geocultura significa pensar el suelo como un domicilio existencial, desde el cual podemos construir en ese apelmazamiento, como dice él, lo geográfico y lo cultural, quiere decir entonces que la nación, esos límites que nos recortan, ¿sí? Desde lo territorial y desde lo político y nos diferencian de otras naciones, cuando nosotros lo empezamos a pensar en juego y en relación y en tensión con la noción de geocultura, necesariamente ahí tenemos que pensar los vínculos de nuestra nación con otras naciones que son cercanas a nosotros, nuestras naciones hermanas, limítrofes, etcétera, etcétera. Eso no significa, como la propia noción de frontera lo marca, que eso significa eliminar los conflictos. Las fronteras significan siempre un punto de conflicto y también la posibilidad de un punto de encuentro, ambas cosas, ¿no? Pero creo que justamente poder pensar lo nacional en relación al latinoamericano, mediado, si se quiere, o integrando la noción de geocultura, también nos permite, digamos, volver entonces fuertemente y potenciar lo latinoamericano, ¿no? En este punto, lo nacional, como lo sostiene este Congreso mismo, no se puede pensar por fuera de lo latinoamericano entonces, ¿no? Las políticas de inicio del siglo XXI, que gestaron proyectos como el UNASUR, el Banco del Sur, el ALBA, entre otros, de alguna manera significaron recuperar y actualizar los sueños de San Martín, Bolívar, Martí o el ABC impulsado por Perón. Sin embargo, nosotros ya sabemos que el contexto actual
con el avance de estos gobiernos de ultraderecha, de derecha, reaccionarios, anarcocapitalistas, ¿no? Ultraliberales, neoliberales, no sé, como que cipayos, ¿sí? Ha impedido que esos vectores de integralidad, de diálogo fecundo entre las naciones prosperen y den frutos. Es decir, nosotros sabemos que ha habido una interrupción, ¿sí? Desde hace un tiempo de esos proyectos. Pero creo que es imperioso que retomemos esa senda, porque los desarrollos tecnológicos, las expansiones económicas y la defensa de la soberanía en un continente como el nuestro no se logra en forma aislada desde cada nación. De hecho, por ejemplo, si nosotros pensamos en una cuestión bien compleja y bien conflictiva, como es la explotación del litio, por ejemplo, ¿no? En primer término, eso no solo involucra una porción de nuestra nación, con provincias en particular, como Salta, como Jujuy, como de Catamarca, sino que también incluye a otras naciones vecinas, como son Chile y Bolivia. Toda la complejidad que esta extracción significa, su desarrollo productivo, su aplicación a la energía, etcétera, los riesgos en el plano ecológico, los conflictos sociales y culturales alrededor de su explotación, la voracidad del capitalismo salvaje y muchas otras cosas más, nos ubican en un problema nacional, si se quiere, que no puede resolverse por fuera de lo regional latinoamericano y, si se quiere, desde lo geocultural. ¿Cómo definir o sostener proyectos de soberanía ambiental, económica, jurídica, cultural en forma aislada sin la ligazón con esa marca geocultural, con esa región latinoamericana, con esa patria grande? O sea, necesitamos también ahí, digamos, ¿no?, seguir pensando o pensar lo nacional en clave latinoamericana. Esto que acabo de plantear me lleva al otro eje sobre el que yo creo que tendríamos que plantear también cómo pensar lo nacional hoy, y es la relación nación-provincias. Lo que podríamos decir es que se trata de un punto álgido en la historia de la constitución de nuestra nación. No no vengo a descubrir la pólvora, muchachos, en nada, y muchachas, en nada de lo que estoy diciendo. ¿No? Las tensiones entre autonomías y proyecto común han sido siempre conflictivas a lo largo de nuestra historia, sobre todo, bueno, obviamente, del siglo XIX en adelante, y han tenido muy diversas derivas, ¿no? Ya lo sabemos, de guerras civiles, marginaciones absolutas de porciones territoriales que incluso llevaron a un político, exministro de nuestro país, a hablar de provincias inviables, ¿no? ¿Recuerdan eso? También la aparente emergencia de un concierto de provincias construyendo la nación federal en la década de 1880, que significó un pacto de oligarquías para perpetuar sus intereses de clase. O sea, también pensemos que esa fundación simbólica e histórica de nuestra nación también tuvo un punto central y conflictivo en la relación entre nación y provincias, ¿no? Estos procesos de configuración identitaria concéntrica, podríamos plantearnos, ¿no?, donde tenemos identidad americana, regional, nacional, provincial, local, ¿no? Siempre se van produciendo y van operando. Y los pesos específicos de los provincialismos fueron ganando terreno en distintos momentos del siglo XIX y en distintos momentos también del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Yo, por si no se dieron cuenta, provengo de una provincia, Córdoba, en la que se esencializó la condición de cordobés, y se fundó un campo político que fusionó a los dos partidos políticos tradicionales, el peronismo y el radicalismo, en el cordobesismo, ¿no es cierto? Bueno, desde reclamos razonables, yo no voy a decir que no, en contra del centralismo porteño, yo no los voy a negar. Yo acá vengo a hacer el cupo federal, además del cupo femenino en esta mesa. Desde reclamos, digo, razonables en contra del centralismo porteño, hasta actitudes que rayan el separatismo directamente, basadas en algo que podríamos decir una excepcionalidad local, desarticulada de lo nacional. Ese cordobesismo no logra, y desde mi perspectiva, no sé si esto es una expresión de deseo,
espero que no va a lograrlo nunca, porque su base conceptual misma mina esa posibilidad, ¿sí? El cordobesismo no logra construir una alternativa política que se proyecte a todo el territorio nacional, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos a compañero, ¿no es cierto? A Juancito Schiaretti. Pero bueno, yo por eso digo, no sé si es una expresión de deseo o no, pero creo que ahí hay un problema, digamos, ¿no? Y creo que por eso no se puede exportar como ideología política esta esencialización, digamos, ¿no? de una identidad local. Pero a la vez, digo, define un clima, define una actitud y define una mirada local cordobesa que se van a gloria de su endogamia. Entonces, bueno, es como muy difícil ahí. Creo que nosotros, y posiblemente es lo que yo más conozco, pero una situación muy compleja, es bastante asfixiante también en algunos casos. Pero digamos, ¿cómo pensar entonces la nación desde esta endogamia, desde esta esencialización tan fuerte, digamos, ¿no? de lo provincial? En este punto, me planteo yo, lo nacional requiere entonces, en el siglo XXI, resolver la tensión con lo provincial en los planos políticos, económicos y culturales. Y yo en esto sí coincido con Grabois, con Juan Grabois, en su crítica a lo que él llama ese provincialismo, ¿no? Para poder recuperar la idea de nación. O sea, creo que por un lado, digamos, el campo político tiene que empezar a hacerse cargo de esto, ¿no? Porque este es un conflicto que venimos arrastrando de hace larga data. Y para mí esto es algo que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? No sé, qué sé yo. Pero claro, el problema también es que el Estado Nacional le cedió a las provincias, desde los 90 en adelante, cuestiones centrales, como por ejemplo la administración de las escuelas y los diseños educativos. O sea, ¿cómo pensar? Hemos estado discutiendo esto en mesas. ¿Cómo pensar la nación? ¿Cómo pensar un proyecto nacional desde las escuelas cuando de golpe el propio Estado Nacional no tiene, o sea, el Ministerio de Educación de la Nación, que ya no existe, no tiene escuelas? ¿Sí? Y este es un problema de los 90 que no lo resolvimos hasta la actualidad, ¿no? Bueno, para mí esos son dilemas, son desafíos que deberíamos asumir, que se deberían asumir. Y finalmente, y con esto cierro, son unos pequeños apuntitos, ¿no? Yo creo que en una etapa de fuerte deshumanización que estamos viviendo, ¿no? De esto que como decía Francisco, en vida, la cultura del descarte, ¿no? De ese individualismo extremo, de indiferencia frente al dolor del otro. La posibilidad de ser comunidad, por supuesto que está en riesgo, ¿no? Porque hay una falta de deseo, porque necesitamos ser comunidad, pero no sabemos si queremos serlo, si vamos a ser nación, ¿no? Ahí hay toda una cuestión que creo que es lo más fuerte tal vez que nos está interpelando en estos momentos, aunque tenés razón, Enrique, no es la primera vez que tenemos estas interpelaciones, ¿no? Pero bueno, también cada crisis, digamos, ancla en un espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí están las variantes. Pero bueno, la posibilidad de ser comunidad, digo, está en riesgo, está en crisis, tenemos todos los problemas que ya sabemos, que no voy a seguir enumerando, pero también no podemos ser nación, ¿sí? Digamos, si vamos a responder a esta pregunta, si queremos, no podemos ser nación sin comunidad. ¿Sí? O sea, hay una cuestión, y sin comunidad organizada, justamente, tal como ya nos enseñó el general. Porque a mí me encanta decir estas cosas en estas universidades, porque vieron en mi universidad no las puedo decir tanto. Así que no saben lo chocha que estoy viniendo acá, no sé, tengo ganas de terminar esto y pararme acá y cantar la marcha, que quieren que les diga, pero bueno, lo podemos hacer, compañeros, lo podemos hacer, ¿no es cierto? ¡Ay, qué suerte! Bueno. Cuando yo sea vicedecana, lo voy a hacer. No me van a dejar, ¿no es cierto? Acá estoy viendo uno de mi facultad. En otra vida. Bueno, pero bueno, fuera de los chistes, eso, ¿no? Y cerrando. Sin comunidad entonces organizada, no podemos ser nación sin comunidad y no podemos ser nación sin comunidad organizada.
La persecución y represión hay sobre las organizaciones libres del pueblo que nosotros estamos sufriendo en estos momentos en nuestro país, obviamente ponen en crisis aún más el horizonte comunitario, ¿no? Y esto también creo que forma parte de esta coyuntura, ¿no? Cómo concebir, proyectar, construir un futuro en común, un rasgo central de una nación. Villoro, un mexicano, él habla una serie de rasgos para pensar la nación en plural, justamente, y dice, bueno, uno de esos rasgos es una comunidad con un futuro en común. Si nosotros no lo podemos hacer colectivamente, si no lo hacemos de la comunidad, no vamos a poder ni construir ese futuro en común, ni poder pensarnos como nación, ¿no? Entonces, no habrá nación sino una comunidad con una visión de futuro que nos incluya, por supuesto, a todos, todas y todes. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Hola. Bueno, ante todo, no les voy a agradecer porque, bueno, yo fui el que estuvo organizando esto. Al revés, no, voy a hablar de la organización antes de decir algunas palabras. Y creo que todos merecemos, no sé si merecemos darle un aplauso a toda esta gente que voy a nombrar, no de nombre, pero sí de números, porque este congreso reúne 15 paneles, congreso que recién está arrancando. Hoy fue el día más tranquilo, mañana va a ser el día más fuerte, así que prepárense, estamos calentando motores. Con este frío arrancó el motor, imagínate lo que va a ser lo que somos, ¿no? 15 paneles, 5 simposios, 17 talleres participativos, un acto de homenaje, una feria editorial, una muestra de cuadros, 20 mesas de ponencias, que desdobladas llegaron a ser 55 mesas para 300 ponencias. Hoy hubo 220 acreditados, me dijo César por ahí, 80 coordinadores de mesas y ejes, 80 personas. ¿Ustedes saben qué coordina toda esa gente? Bueno, acá el decano sabe. El del rector también. 7 ejes temáticos, una peña folclórica, 7 compañeros en comisión de organización y logística, 5 en comunicación, una coordinadora de talleres y 3 coordinadores generales. Así que un aplauso para todos. ¿Cuántos libros, Eli? Y una coordinadora de la feria editorial junto a Rocío, las dos, una genia. Bueno, dicho eso, también, por supuesto, quiero agradecer a la UTN, por supuesto, a los trabajadores no docentes que nos habilitan los lugares, a los compañeros del buffet, bueno, Caro, que es nuestro enlace con la casa acá permanentemente, a quienes nos ayudaron con el financiamiento. Hoy estamos teniendo un congreso para lo cual no cobramos, que es una cosa rarísima en este mundo capitalista en el que estamos, y que ha tenido todas las condiciones dadas gracias al financiamiento, sobre todo de sindicatos, hay que decirlo. Son las organizaciones de trabajadores que nos financiaron, FEDUN, CONADU Histórica y FATUN, así que creo que también se merecen un aplauso. Y también organizaciones, agrupaciones del foro y aportes individuales. Así que realmente esto es una obra colectiva, compañeros y compañeras. Es una obra colectiva de esta magnitud que acabo de describir. Así que en estos 3 días que estamos acá, hagamos un paréntesis del mal humor, la desazón, la bronca, el enojo y todo lo que te venimos viviendo hace 1 año y medio y disfrutemos. Porque es un oasis en medio, no digo un desierto, porque no es un desierto, pero en medio de un vendaval que nos está sacudiendo día a día, con malas noticias, con agresiones. Bueno, acá nadie los va a agredir. No sé, acá Andrea, que anda medio, no sé, ¿tenés ganas de agredir a alguien? No. Bueno, así que nada, pongamos el corazón en eso que es muy importante. Dicho eso, voy a decir unas palabras, como no puede ser de otra manera para la gente que me conoce. El movimiento nacional está en crisis, esto ya es una verdad de perogrullo. Se habla de una crisis de conducción, verdad de perogrullo, todo lo vemos, es evidente. En algún lugar se habla de crisis programática, podemos estar de acuerdo, no sabemos muy bien el programa, cuál es. Hemos hablado en alguna parte de crisis espiritual, hoy con la intervención de Hernán que han recuperado los dos. En la cuenta de esto, el sentido de ser nación es la crisis espiritual, porque es el espíritu lo que mueve la voluntad, ¿no? Cuando uno no sabe para dónde va,
justo vos mencionaste a Grabois y también trabaja esa idea en Argentina Humana, su último libro, la falta del sentido de propósito, el para qué, ¿no? Y yo voy a hablar acá de otra crisis, como no puede ser de otra manera, que es la crisis del pensamiento nacional. Bien, porque la crisis del movimiento nacional es también la crisis de su pensamiento. Y nosotros, en medio de esa crisis, lanzamos el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Qué oportunos, ¿no? Si lanzamos el Foro Libertario estaríamos llenos de auspiciantes, le pifiamos de momento histórico, de oportunidad. Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que es un emergente de esa crisis y que se propone aportar a la superación de esa crisis. Pucha, si es responsabilidad. Para quienes creemos que en el movimiento nacional está la única posibilidad que tenemos de ser patria. No hay otra. Sacan fuera del movimiento nacional, ¿qué tenemos? Radicales confundidos, ahí que andan ahí raros, indefinibles ya. Tenemos, ojalá vinieran para este lado, yo los quiero acá, pero bueno, están ahí, no saben muy bien qué hacer. Están los pro, los libertarios, y ya deja de contar, y los partidos provinciales cada vez más endogámicos, o sea, es el movimiento nacional donde está la discusión. Afuera es el marasmo, es el desierto de discusión. Entonces está acá. Y si decimos que el pensamiento está en crisis y que acá nos proponemos refundar un pensamiento, repensar las coordenadas del pensamiento nacional, tenemos una responsabilidad muy importante. Somos chiquitos, está creciendo, esto ya es más grande que el anterior. Ojo al piojo, denle tiempo. Porque muchos de ustedes han encontrado acá un espacio donde nutrirse, aprender, reflexionar, escuchar otras voces, ¿bien? De distintos espacios. Fíjense, acá nadie se le pidió el origen político ni partidario, ni mucho menos. Hay distintas expresiones acá, ideológicas, y eso es válido y necesario más que válido. Es condición de posibilidad para lo que viene. Dicho esto, voy a tirar algunos tips. No me gusta decir tips, pero bueno, son 20. Si decía 20 verdades quedaba mal. Vamos a decirle tips. Que serían una mezcla de aprendizajes, que es una forma elegante de decir robo de ideas, ¿no? Aprendizajes, apropiaciones, expropiaciones. Son debates a varias bandas con distintos sectores del pensamiento nacional y del campo popular, y son sobre todo lineamientos programáticos, porque les hablo a ustedes en calidad de pensadores y pensadoras nacionales que son. Bien, saquémosle el misticismo a esa categoría. Si me parece que solo son grandes pensadores los Enrique del Percio. Bueno, hay pocos Enríquez, como hay pocos Jaureches y hay pocos, ¿no? Pero todos somos pensadores nacionales en nuestro ámbito de incidencia, en el ámbito en que incidimos y actuamos e intentamos llevar adelante las ideas y valores del pensamiento nacional. Entonces les voy a hablar a ustedes en calidad de pensadores y pensadoras nacionales. Ya veo un compañero del área de salud, ¿no? Cada uno en su área, cada uno en su área. Voy a hacer rápido porque son 20, ¿no? Se darán cuenta. Además, algunas son necesarias de reafirmar, pero ya las sabemos. La primera, que hizo mucho énfasis la compañera, la afirmación de lo nacional latinoamericano como marco de pertenencia y referencia, identidad y encuadre estratégico. Clarísimo. Es una discusión ahí con un sector. No hay patria chica sin patria grande. Está nuestro título, es nuestro sello, nuestra marca del orillero, como dice Alejandra, ¿no? La marca del orillero. Nacional latinoamericano. Primer punto. Segundo punto. Lo nacional también es lo universal. Ojo con eso. No es solo lo latinoamericano. Patria es humanidad. Si lo nacional siempre fue vehículo también de un humanismo. De un humanismo. Bien. Entonces, ojo también con el chauvinismo o el ombliguismo, que es igualmente riesgoso, aunque sea latinoamericanista. Porque el mundo va más allá de Latinoamérica, ¿no? Y necesitamos un pensamiento nacional que se abra al mundo y sus problemas. Porque hoy muchos de los problemas que tenemos nosotros son globales. No son solo latinoamericanos, son globales. Entonces, segundo punto, esta relación entre lo nacional y lo universal, que muy bien la sintetizó, como saben ustedes, Arturo Jaureche, ¿no? Lo universal es lo... No, ¿cómo es lo...? Dígame la frase, ¿cómo es? Ahí está. Lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos, ¿no? Es decir, nacional y universal. Nada de folclorismo regionalista tampoco. Tampoco. Tercero, tenemos que abrirnos a la teoría contemporánea. ¿Qué significa esto? El mundo cambia, los problemas cambian, las teorías evolucionan, no podemos quedarnos repitiendo como locos.
¿no? Autores del pasado que son nuestras raíces. Son nuestras raíces las que hacen que el viento no nos lleve detrás de las modas intelectuales. Pero las raíces solas no conforman un árbol. Son las raíces más el follaje. Y ese follaje crece cuando absorbe la luz del sol e interacciona con el entorno, ¿no es cierto? Entonces el entorno de nuestro mundo es un mundo tecnológico, es un mundo financiero, es un mundo de un montón de cosas que tiene este mundo. Es un mundo contaminado, es un mundo de muchos sentidos. Y todo eso está siendo procesado por teorías que muchas veces el pensamiento nacional les ha dado la espalda. O las ha prejuzgado rápidamente y las ha tirado a la basura. Necesitamos un pensamiento nacional que se enriquezca con eso, ¿no? Me vas a acordar, no sé si a los que conocen la discusión del marxismo, por ejemplo, lo que era ese marxismo previo a la posguerra, ¿no? Cuando ahí se empezó a abrir la discusión con el psicoanálisis, con el existencialismo, y el marxismo se enriqueció en esos años 50 y 60. Hasta ese momento estaba muy cerrado, clausurado, la ortodoxia, ¿no? Bueno, pensemos lo mismo en lo nacional. La ortodoxia es la ortodoxia. Te lleva por mal camino, te lleva por mal camino, ¿no? Así que un pensamiento abierto a la teoría contemporánea, con raíces en la tierra, ¿no? El Papa Francisco decía tradición e innovación, ¿no? La tradición son las raíces que nos dan nuestra identidad, nos anclan en el suelo. E innovación que es necesaria para dar respuesta a problemas cambiantes. 4. El pensamiento nacional tiene que contribuir a crear una imagen positiva de lo que somos y de nuestra sociedad. Una de las formas más eficaces de condenarnos al neocolonialismo es la autodenigración permanente. Es casi un elemento ya de la cultura popular, ¿no? Somos todos chorros, son todos inútiles, todos vagos, todas esas generalizaciones, ¿no? Somos un desastre, país de mierda. Esto se reproduce como parte de un aparato cultural neocolonial que nos somete a una condición degradada de nosotros mismos. Entonces es muy importante que el pensamiento nacional recupere el amor propio como país, a contracorriente del menosprecio permanente a donde se nos quiere llevar. A mí me preocupa particularmente la industria cultural en esto, ¿no? Fíjense, cuando uno ve el cine de los Estados Unidos son todos héroes, todos fantásticos, ¿no? O si hay alguno malo, siempre termina la cosa bien. El cine nuestro muchas veces, ¿viste? Es una cosa que decís, son todos chorros, todo está mal, todo funciona mal, ¿no? Eso replica una imagen de cómo nos pensamos. Entonces tenemos que contribuir a construir una imagen positiva. Por supuesto no estoy diciendo con esto, y es evidente, negar los problemas, ni mucho menos. Pero hay cantidad de historias de heroísmo propias. Heroísmos cotidianos y heroísmos no tan cotidianos, pero historias felices que contarnos, ¿no? Y que hacen que queramos a este país como lo queremos. 5. punto. El pensamiento nacional necesita asumir una dimensión profética. No puede ser más reducido a la gestión de lo existente y de lo presente. Una dimensión profética implica hablar de una utopía por venir. Hablar de eso que está más allá, a la vuelta de la esquina. Eso que no se ve a simple vista. Tiene que invitar a soñar. Haber abandonado esa perspectiva creo que es parte de esa crisis en la cual cayó el movimiento nacional, ¿no? Porque sin una utopía por la que luchar, ¿no? Es difícil sostener el optimismo de la voluntad y la acción transformadora en contextos siempre difíciles. Hoy es difícil, pero no es la primera vez, muchachos. Hemos pasado dictaduras, pero la forma en que uno tiene una utopía, uno cree en una causa. ¿Bien? Entonces tenemos que trabajar en esa dimensión inevitablemente y necesariamente. 6. punto. Trasvasamiento generacional, pero también, acá lo complemento al general, diálogo intergeneracional. ¿Trasvasamiento necesitamos? Sí. Necesitamos fortalecer perfiles jóvenes, por supuesto. Esto es bastante claro y evidente. Pero también necesitamos del diálogo intergeneracional. ¿Bien? Necesitamos que por un lado los jóvenes dejen de ser comentadores de los viejos, que se animen a tomar la palabra, ¿bien? Pero que también entiendan que hay un aprendizaje que hacer ahí, que no sirve la ruptura total entre generaciones, como alguna vez intentó hacer y no terminó bien. Diálogo intergeneracional y trasvasamiento al mismo tiempo. Es tarea para los más grandes y es tarea para los más jóvenes, ¿no? Tarea a dos bandas también ahí. 7. punto. Necesitamos pensar en grande. Dejemos de estar a la defensiva, dejemos de pensar cosas chiquitas, dejemos de pensar cosas locales, pensemos en grande. Esta frase está en una carta de San Martín, a mí me encanta. Pensar en grande. Hay que pensar en grande.
Pensemos a nivel nacional, pensemos a nivel latinoamericano, pensemos a nivel mundial. Cuando usted leen a Perón, ¿qué te fascina de Perón? Que el tipo tiene un proyecto de filosofía para la humanidad. Esa era la Argentina que dio lugar a tantas cosas, ¿no? Hay que pensar en grande. Muchas veces el pensamiento se redujo a la cosa pequeña, chiquita, el cambio individual, como una cosa medio extraviada y deconstructiva. No, muchachos, pensemos en grande. Las batallas son grandes. Esos son los que motivan. Si nos bajamos el precio de entrada, ahí nunca vas a valer caro. Tenés que venderte más alto, pero venderte con trabajo, ¿no? Octavo punto. Construir unidad en la diversidad. Difícil, pero imprescindible. Venimos, y lo voy a hablar más adelante, con serios problemas en este sentido, ¿no? No sé si saben de algún problemita de divisionismos y demás. Tenemos que recuperar el valor de la polémica, por supuesto, es necesaria la discusión, ausente muchas veces, pero cuidándonos del divisionismo, de los difamadores y de los sembradores de desconfianza. Prioridad de la unidad es superior al conflicto, decía por ahí alguien. Unidad en la diversidad, sin negar el conflicto, transitándolo. Bien, el foro en parte intenta contribuir a eso, ¿no? Con nuestras diferencias nos queremos acá sentados. Noveno punto, delimitar claramente la relación con lo académico. El pensamiento nacional cuando surge estaba fuera de la universidad, ese problema no lo tenía. Más bien estaba contra la universidad muchas veces, ¿no? Se enorgullecían incluso de no ir a la universidad, ¿no? Esos pensadores de los 40, 50. Hoy la realidad es otra. Diría que el 90%, si no todos los que estamos acá, somos universitarios. O sea, hoy lo académico y el pensamiento nacional van muy de la mano. Van muy de la mano. Y esto tiene un aspecto positivo, aspectito, que muchas veces tenemos más tiempo para esto, que muchas veces hemos incorporado criterios de producción de conocimiento que están bien, en el sentido de método y demás, pero tiene un aspecto muy negativo y muy peligroso, que es el academicismo. Es nuestro gran peligro. Es decir, que el pensamiento nacional se vuelve una especialidad académica. Ese es nuestro gran peligro. El pensamiento nacional no puede ser una especialidad académica. No quiere decir que no pueda haber una especialización, ¿se entiende esto? Estoy diciendo que no puede ser una subdisciplina muerta en una revista ahí guardada. No, el pensamiento nacional es el pensamiento de un movimiento nacional. Si no es pensamiento de un movimiento nacional, está muerto, no es pensamiento nacional. Es historia de las ideas, otras cosas. Décimo, tender puente hacia otros sectores sociales. Esencial. Eso también estaba en el ABC del pensamiento nacional. Porque no era universitario, entonces transitaba por los sindicatos, transitaba por los centros de estudiantes. Uno ve las conferencias de Scalabrini, eran todos en los centros de estudiantes, los sindicatos. Hoy muchas veces vas a hablar con los compañeros de los sindicatos y la sensación que tienen los compañeros es que están desamparados, que nunca nadie les fue a hablar de la universidad para ofrecerse, no para dar cátedra, sino decir, che, necesitan, puedo aportar en esto. Yo vengo estudiando la historia del peronismo, vengo estudiando la historia. ¿Les sirve a ustedes? ¿Qué les sirve a ustedes? ¿Qué pueden tomar? Me acuerdo cuando hicimos acá a los compañeros de Said, que de hecho el vínculo nació a partir de eso, cuando hicimos una jornada de formación con Said, y los compañeros decían, la verdad que no teníamos mucha experiencia de que haya venido la universidad a interactuar con nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos llenos de pensadores en las universidades, no estamos interactuando con los sindicatos, nos falta más interacción con los movimientos sociales, con otros actores de la sociedad civil. También hace un tiempo di una charla en Olavarría, geopolítica, no sé qué diablos era, y había unos empresarios. Y se acercaron y me dicen, che, está buenísimo el análisis que hiciste, nunca nadie nos vino a hacer este análisis a los empresarios. Entonces es un problema también que el empresariado no tenga esta formación, estas discusiones. Entonces salgamos de la universidad, gente. Salgamos de la universidad, vamos al centro barrial, al sindicato, al empresario, con la iglesia, con todos los actores de la sociedad. Bien. 11º punto. Ser consecuentes ante todo con el país. Como dice esa frase que tanto nos gusta. Primero la patria, luego el movimiento, por último los hombres. El pensador nacional tiene que ser ejemplo de eso. No caer en faccionalismos y atravesar los tabicamientos que se forman entre grupos y tradiciones político-ideológicas. Si el pensador nacional no tiene que entrar en esos tabicamientos, no puede ser la expresión de un pequeño sector. Tiene que tratar de ser la expresión de la nación, del pensamiento nacional. ¿Se entiende esto, no? No quedarte, hoy está muy tabicado. Uno de los grandes problemas que tenemos es la fragmentación, el tabicamiento, los prejuicios que surgen a partir de que no conoces al que está al lado.
Entonces surgen fantasmas, se construyen, se amplifican, y después uno que tiene la posibilidad de deambular por distintos espacios, te das cuenta que todos piensan más o menos lo mismo. Entonces, como pensadores nacionales, les invito a atravesar esos tabicamientos, no quedarse siendo expresión de un pequeño sector, o de un gran sector, no importa, pero de un sector, sino ser expresión o buscar ser expresión de la totalidad del movimiento. ¿Bien? Entonces, primero la patria, que eso es la patria. 12º punto, buscar el reconocimiento en nuestro pueblo, no en los laureles académicos. Esto es importantísimo, por este riesgo de academicismo que decíamos. Cuando uno sopesa los logros de una acción, tiene que pensar, bueno, ¿y a quién llegué? ¿Con quién interactué? Los compañeros de los sindicatos, los compañeros se sintieron interpelados, fueron parte, estuvieron cómodos, o estoy buscando una nueva línea en mi CV. El último artículo que estoy haciendo, ¿a quién va dirigido? ¿Quién quiero que me lea? No está mal hacer una investigación académica, por supuesto, es nuestro trabajo, no está mal. Pero tengo que tener una política también de buscar ese reconocimiento en ese otro al cual digo representar o pretendo pensar por esa persona o para esa persona. Entonces, si ese diálogo, esa interacción no existe, ese reconocimiento no es el que realmente mueve mi corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? 13º punto. Responder a las batallas intelectuales allí donde se den. Y con esto quiero discutir especialmente con la hiperespecialización disciplinar. El pensador nacional no somos tantos, somos unos cuantos, no somos tantos. Tenemos que dar distintas batallas. A veces no están los compañeros para dar la batalla que hay que dar. Entonces tenemos que ser flexibles, dúctiles para poner nuestra capacidad que nos ha dado nuestro pueblo, porque nos financió la educación, nos formó, en dar las batallas que hay que dar donde sea necesario. Primero la patria, ¿no? Después el interés privado. ¿Bien? Aunque eso me implique resignar algo de mi carrera individual. 14. Ser coherente con un método crítico que implique partir de la observación de lo real. Cuidado con el ideologismo. Cuidado con el ideologismo. Otorgar una primacía a la experiencia y al saber popular. Ahí tenemos, por ejemplo, escritos poco conocidos de Jauretche que trabaja esto. Para citar un clásico, ¿no? Y, bueno, Francisco lo ha retomado. Y el propio Marx, por supuesto. Es decir, la primacía de lo real. Lo real. No el ideologismo. Muchas veces cuando uno ve estudios de la nueva derecha o de la juventud, de todo ideologismo muchas veces. Por eso me gustó mucho lo que dijo Enrique. Repensar desde la observación de lo que uno ve. Y dice, yo me fui a juntar con los chicos dicitarios y vi que tienen esta sensibilidad. Está buenísimo. Es lo que hay que hacer. No a partir de lo que yo pienso que debería hacer o de lo que leí en algún lado. Partimos de lo real. 15. Estilo de comunicación. Bueno, esto es evidente, pero es necesario reafirmarlo. Hoy el libro no alcanza, ni la revista no alcanza. No implica dejar de hacerlas. Necesitamos del libro y la revista. Pero hay que avanzar hacia lo audiovisual, hacia el podcast, así como los compañeros de Forja hacían unos panfletos gigantes, lo habrán visto, los pegaban por las calles de Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos que pensar otro mecanismo que evidentemente tiene que ver mucho con lo digital, pero que también hay otras opciones. Hay que integrar distintos mecanismos de comunicación. 16. Calidad. Calidad. A mí me encantan los títulos de las ponencias. Pero tenemos un problema de calidad, gente. Tenemos que ser mejores en lo que hacemos. Tenemos que tener más cuidado en lo que hacemos. Más cuidado quiero decir como uno cuida una planta, ¿no? O uno cuida un hijo. Cuidar nuestro pensamiento, lo que estamos produciendo. Que sea bueno, que sea cuidado, que tenga calidad. ¿No? Es un tema sobre el cual Eduardo Deves Valdés, que hoy habló, es una persona muy buena para estudiar y leer. Él viene enfatizando mucho esto, ¿no? El problema de la calidad de nuestra producción académica latinoamericana en relación con otras regiones del mundo que él conoce muy bien. Bueno, evidentemente tenemos un problema de calidad sobre el cual tenemos que trabajar. No alcanza a repetir algunos ideologemas, no alcanza a repetir algunos lugares comunes para que un pensamiento se justifique en sí mismo, ¿no? Necesitamos método, necesitamos poner el corazón en lo que hacemos, salir de esta situación de asedia, como dice Francisco, ¿no? De cierta apatía, de cierto desgano. Nosotros lo vemos en la revista con los compañeros, recibimos artículos de mala calidad, el 90% de lo que recibimos es mala calidad.
Tenemos que mejorar la calidad de lo que hacemos. Mucho más cuidado y más amor por lo que hacemos. Y esto es el pensamiento, pero también se debe aplicar seguramente a la gestión o a otras áreas de la acción de cada uno de ustedes. Hay que buscar la máxima calidad, ser los mejores en lo que hacemos. Como se decía en los 70, ¿no? Vos tenés que ser militante, pero además ser el mejor estudiante, ¿no te decían así? ¿No? Bueno, tenemos que ser los mejores, muchachos. Porque ellos sean berreta, nosotros no podemos ser berreta, porque ellos son el poder global. Nosotros tenemos que tener las mejores armas de la calidad para enfrentar ese poder. Y calidad también es verdad, gente. No abandonemos nunca la premisa de la verdad. La verdad tiene que ser nuestra aliada en la pelea. Ojo con esta cosa de la posverdad. Ojo con entrar en eso, porque cuando uno entra en la posverdad, tiene una crisis de valores que en el tiempo te lleva a cualquier lado. No sé si me explico. ¿Bien? Debemos ser defensores de la verdad. Nosotros tenemos que defender los más altos valores de la humanidad. El bien, la verdad, la belleza. ¿No? 17. Necesitamos un pensamiento de la periferia global. En este punto estamos realmente muy atrasados. Muy atrasados. Yo me fasciné hace un tiempo cuando descubrí que el PLACTED, el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, en los años 60 y 70 tenían un diálogo con el África y con el Asia. Que nosotros hoy, en la era digital, que estás al alcance de un WhatsApp, de interactuar con colegas africanos o asiáticos, no tenemos ese diálogo. Estamos recontra atrasados. Esto es una deuda también del foro. Es una deuda del foro. No hubo ni una mesa en todo este congreso que tenga que ver con eso. Hoy Eduardo Deves Valdés habló de ese tema. Pensamiento periférico. Tenemos que conocer ese pensamiento, porque si no estamos, como dijo él hoy, en un monocultivo del pensamiento. ¿No? Y eso también es eurocentrismo. Es decir, hacer del sur-sur algo más que un lema. Me preocupa que se vuelva un lema. Un lugar común, un lugar fácil. Integración sur-sur. Bueno, ¿y qué chota haces vos por la integración sur-sur? ¿No? Porque si no son lugares comunes, fáciles. Sur-sur, sur-sur. ¿Qué hiciste? Sur-sur. ¿No? Bueno. 18. Integralidad del pensamiento nacional. Ahí sí creo que el foro aportó. ¿Qué es integralidad? Cuando creamos el foro dijimos, el pensamiento nacional está muy anclado en la discusión historiográfica, que es un lugar histórico, ¿no? De discusión de la historia argentina. Está muy anclado en la discusión de historia económica, de historia de las ideas, y no sale de ahí. No. Integralidad. El pensamiento nacional tiene que estar en salud, tiene que estar en educación, tiene que estar en tecnología, tiene que estar en ciencia, tiene que estar en medio ambiente, y seguro me estoy olvidando 10 áreas más en geopolítica, en todas las áreas del Congreso y más que nos faltaron. Porque a medida que se desarrolle ya tenemos una crítica de la gente del ambientalismo y le dijimos cuáles fueron nuestras respuestas. Bueno, organizalo vos, el próximo Congreso tenés a cargo el eje de ambientalismo. Porque el pensamiento nacional tiene que salir de ese corset, de esa especie de lugar común de que el pensamiento nacional es historia de las ideas. No, gente, si no estamos muertos. El pensamiento nacional es pensar integralmente la realidad con toda la teología que le hemos incorporado en este Congreso. Ya están los compañeros. Y nos satisface muchísimo eso, y han enriquecido muchísimo al foro y al Congreso y a nuestras cabezas. Incorporar todas las dimensiones, integralidad. 19, fíjense que ya cierro, no me mates, Sole. 19, el pensamiento nacional tiene que construirse colectivamente, en comunidad, en red, en organización. No podemos andar pregonando por el mundo la comunidad organizada si no nos organizamos nosotros, gente. Si no es como el padre que le dice al hijo, no hagas esto y hace lo contrario. ¿Y qué va a hacer el pibe? Y lo que haces vos. ¿O no? ¿No? Si no es mucho bla, 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 que es uno de los grandes problemas que hemos tenido como movimiento nacional. El bla, bla, bla. ¿No? Entonces, si hablamos de la comunidad organizada, organicémonos, gente. Por eso el foro es un paso en ese sentido, que rompe con una tradición muy individualista en muchos sentidos, ¿no? Yo lo comparo también, por ejemplo, con el caso de ciencia y tecnología, en el cual participo activamente. En la etapa anterior de la lucha contra el macrismo se veía mucho individuo luchando contra el macrismo en ciencia y tecnología, que estuvo muy bien porque fue necesario en ese momento, y una incipiente red organizativa muy chiquita. Hoy, no sé, 10 años después, hoy hay organización de ciencia y tecnología, que se demostró ayer, en la acción que metimos en todo el país. Eso no sale de un repollo, gente, Hay una mesa federal que articula 30 organizaciones, hay una red de autoridades, hay organización. Eso es crecimiento cualitativo. Ya no somos individuos. Yo el día de mañana me voy, me quiebro una pata o me quiebro ideológicamente, no importa. Pero todo eso sigue su marcha. La organización vence al tiempo y vence a las individualidades, gente.
Lo mismo estamos haciendo con el foro, es el intento de construir organización en el plano intelectual. Que es bastante, no digo inédito, porque hay, Forja mismo fue un grupo, digamos, está claro. Pero esa perspectiva, por lo menos de los 80 en adelante, tendió un poco a perderse, ¿no? Mucho individuo, mucha chapa académica, mucha chapa individual. Bueno, construcción de proyectos colectivos, empezando por casa, empezando por nosotros. Y eso también nos dará cuenta de que la realización es colectiva y no individual, lo que siempre pregonamos, gente. Pregonamos la realización es colectiva, lo dijo él muy bien, ¿no? Y no del individuo, después está cada uno haciendo su carrera académica. O sea, tenés una contradicción. ¿Quién te va a creer? Después tu mayor preocupación es, viste, tu carrera individual. No, la realización es colectiva, me pongo feliz si hay un foro, si hay toda esta gente que mencioné hoy acá, 100, 200, 300 organizados, que hacen un esfuerzo, que vienen, que confían, que creen. Construcción colectiva. Y el último punto, y con esto cierro, el pensamiento nacional tiene que ser interpelante. ¿Qué significa interpelante? Y esto también lo tomo de Francisco, que ha sido una gran inspiración para mí. Francisco, cuando uno lee sus textos, él te interpela. Vas leyéndolo y en un momento te clava la pregunta, al ángulo. Te dice, ¿y vos qué hiciste por esto? ¿No? Porque tiene un poco la idea que me gusta mucho de la responsabilidad compartida. Que no quiere decir que es una responsabilidad igual. Sí, sobre los destinos de la UTN, Luis tiene mucho más responsabilidad que yo, infinitamente. Yo soy un peoncito ahí dentro. Pero también tengo mi responsabilidad en que la cosa vaya bien. Soy parte de un proyecto colectivo. Hago mi mejor esfuerzo para que este evento hecho acá, y así cada uno tiene una cuota de responsabilidad en el plano en el que se mueve. ¿No es cierto? Entonces, Francisco te interpela en sus textos a tu responsabilidad. ¿Y vos qué hiciste con esto? Él llama a la conversión, ¿no? Por supuesto, es un autor cristiano, viene de todo eso. Entonces, la conversión, pero creo que el concepto es válido. Si yo incorporé estos 20 tips que puse hoy, 20 verdades, ¿no? Lo nacional latinoamericano, ¿qué hice yo por lo nacional latinoamericano? ¿Qué hice yo? Abrirme a la teoría contemporánea, ¿qué hice yo? ¿Incorporé discusiones de qué está pasando con el mundo actual? ¿O sigo yo la mía del año 1920? ¿No? La patria es humanidad. ¿Qué hice yo por el humanismo? ¿Creo realmente en el humanismo? ¿Estoy favoreciendo la idea de que lo humano, todo lo humano, ¿cómo dice la frase tan bonita? ¿No? Todo lo humano me afecta, me toca. Entonces, lo humano es Gaza hoy. Eso es lo humano hoy. La masacre que está sucediendo ahí, eso es lo humano. Y lo humano también es Ucrania, que es un dolor tremendo que nos produce. Nadie festeja una guerra. Y lo humano es un montón de situaciones que se dan en el mundo que nos afectan. ¿No? Entonces, así puede ir uno, cada uno de los puntos y decir, ¿y cuál es mi responsabilidad en esto? Y en el área de mi acción, ¿es una revista, es una cátedra, es un grupo, es una familia, es un instituto terciario, es un hospital? ¿Qué estoy haciendo yo por estos puntos? Entonces el pensamiento nacional tiene que interpelarte, no te puede dejar igual. Si te deja igual, no es pensamiento nacional. Es otra cosa, es Byung-Chul Han. Sí, que te mueve y te genera un escozor, después pones un rato Netflix y te vas a cuidar tus plantas, y después te compras el otro libro y te haces el profundo con amigos, todas pelotudeces. La verdad, no te mueve nada, no organiza y andamos uno reproduciéndolo, leete Byung-Chul Han. No, lea Del Percio, lea Dussel, no a Byung-Chul Han. ¿No es cierto? Bueno, fueron un par de tips y solamente cierro diciendo que tenemos una tarea por delante enorme y hermosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los y las expositoras. Realmente, bueno, creo que en esta mesa de apertura quedan varios elementos para seguir pensando. Acá Santiago nos dio un punteo de 20 claves para pensar el pensamiento nacional latinoamericano. Creo que cada una de esos ítems o puntos serían ampliamente discutibles. Digo, así que me imagino que van a tener alguna pregunta o alguna opinión que hacer al respecto. Pero también quiero rescatar que en las distintas intervenciones, cuando se hace referencia a lo nacional, hay un lugar común que tiene que ver con la construcción de comunidad, ¿sí?
de comunidad imaginada. Bueno, ¿quién imagina esa comunidad? Digo, yo creo que la pregunta que es transversal a eso, a esto, ¿no? Digo, a esta pregunta, a esta idea de comunidad, es decir, bueno, ¿y comunidad imaginada por quién? ¿Por quiénes? En diálogo con qué actores, con qué sujeto político. Y acá hay otro elemento que me gustaría incorporar y también, bueno, como para iniciar un poco la discusión sobre lo que se ha planteado en la mesa, que tiene que ver con la idea de pueblo, ¿no? Digo, pensar la comunidad en diálogo con el pueblo y pensar a la universidad también como parte de ese espacio vinculado al pueblo. ¿Sí? Porque la comunidad forma parte de un territorio, independientemente que es un territorio en sí misma, pero también forma parte del territorio y muchos de los que estamos hoy pensando hoy las problemáticas sociales somos parte de ese pueblo que pudo ingresar a la universidad. Entonces, ese diálogo de la universidad con el pueblo, ese repensar la nación desde una lógica dialógica, ¿sí? Y desde nosotros, ¿sí? Como mencionaban también los expositores, en función de pensar los grandes problemas globales, pero fundamentalmente para pensar eso, bueno, pensar quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Digo, contemplando los elementos que traían, contemplando la diversidad, ¿sí? Pero que nos permita pensarnos para poder pensar desde nuestro país y de nuestra América. Bueno, abrimos también una ronda de preguntas e intervenciones. Por ahí, bien. Bien. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas entonces. Acá estaban pidiendo la palabra. Sí, yo quería, por un lado, saludar, hacer un reconocimiento a lo de Santiago, que me parece un gran aporte, los 20 puntos. Y particularmente detenerme en un punto, si vos lo podés leer de nuevo porque quiero haberlo entendido bien, que es el punto 10. Porque creo que habla de la relación entre el pensamiento nacional, digamos, del mundo académico y el ir al pueblo, a las organizaciones del pueblo. Yo formo parte de la generación del 70 y tuve el gusto de participar del Congreso de la FUA del año 70 con una agrupación que ganamos el Congreso y por primera vez la FUA reivindicó el 17 de octubre de 1945. Y eso constituía en aquel momento, a pesar de todos los mitos que se han hecho sobre el 70, un avance extraordinario. Significaba haber de alguna manera ganado la batalla intelectual en el campo del estudiantado y transformar en mayoritaria la corriente nacional. Y a mí me llama la atención, y creo que tiene que ser un motivo de reflexión nuestro, que desde los 40 años de democracia hayamos tenido la Franja Morada al frente del movimiento estudiantil como la principal agrupación universitaria. Creo que es indicador de una falencia. No alcanzaría yo a darle la dimensión y a definir cuáles son los motivos de esa falencia o cuáles son los ingredientes que la constituyen. Pero evidentemente parte de la tarea es llevar al campo nacional a la propia comunidad universitaria, que además es una comunidad que por aquello de mi hijo el doctor ha tenido siempre un peso político muy grande en las clases medias argentinas y necesitamos a las clases medias argentinas para la batalla por transformar este país. Quiero hacer una pregunta muy chiquita, muy concreta. Algunos de ustedes, Enrique y Santiago, saben que vengo de Uruguay, es la segunda vez que vengo a este congreso. Y la pregunta bien concreta es, ¿cuántos latinoamericanos no argentinos, aclaro que me
considero un argentino oriental, pero digo, ¿cuántos latinoamericanos no nacidos y que no viven en Argentina están participando del Congreso? No, pues únicamente como para responder y pues primero agradecer a Santiago por la difusión que realizó. Yo me enteré de este evento justamente por LinkedIn y nosotros venimos a participar del evento desde la Universidad de Nariño, Colombia, una universidad ubicada al suroriente del país, pues que suroccidente del país, perdón, que compartimos mucho el tema de frontera con Ecuador y pues más estamos por nuestra ubicación geográfica, estamos más cerca a Quito que a Bogotá, nuestra capital. Entonces eso, pues también mirar cómo el tema de la difusión de redes ayuda también a crear conocimiento y pues desde las universidades, ¿no? Las universidades te dan las bases, pero yo creo que el sentir crítico nace del interés de uno y también de el territorio, ¿no? Uno vive el territorio o lo habita y desde ahí de ese dilema pues surge la interacción y los procesos pues que uno como estudiante debe de formar, porque pues a mi modo de ver uno crece en un entorno y el entorno lo obliga a la necesidad. Por ejemplo, en nuestro caso somos de una región abandonada estatalmente y donde los procesos sociales pues han sido bastante fuertes. Entonces simplemente eso. Buenas tardes, bueno ya noches a todos. Sí, como dice mi compañera, venimos desde el suroccidente colombiano, del departamento de Nariño, sería la provincia de Nariño. Y qué interesante es ver cómo Argentina busca esa manera de construir su pensamiento nacional. Ya quisiéramos que en Colombia se viera ese tipo de eventos, ya que no es muy común, ya que muchas personas creo que no se toman el tiempo para decidir qué van a pensar sobre su propio país, porque como decía alguno de los ponentes, no recuerdo el nombre, que es importante tener como este sentido de pertenencia, lo llamaría yo, que a veces solo se queda vagamente en las selecciones de fútbol, más allá de el sentido nacional, político, económico, cultural que cada país debe tener para saber representarse donde quiera que vaya. Muchas gracias por este evento, por la visualización, como decía mi compañera, y gracias por también aceptar nuestras ponencias. Muchas gracias. Cuando llegué había unos compañeros, se acaba de ir Carlos Ferrer, estaba con compañero de México, tenemos las compañeras de Nariño, tenemos gente que está llegando mañana de Ecuador, de Chile. Sé que hay gente, por lo menos a mí me consta de conocidos míos de toda América Latina. Tengamos en cuenta que es el segundo encuentro, lo cual realmente es sumamente auspicioso, pero lo que uno ve cuando recorre toda América Latina es que realmente hay un interés y una avidez por gente, y me encanta de la generación de ustedes justamente, ¿no? Esa avidez la vas viendo desde México para acá de una forma realmente muy, muy notable. Así que yo en ese sentido no tengo ni un corno de optimismo, pero guardo bastante esperanza. No, en representación latinoamericana, primero digo lo bueno, después lo malo. Lo bueno, sí, Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Cuba, Brasil, México, hasta donde sé. Sería lo bueno. Y muy federal, que para un país como Argentina también es mucho esfuerzo, ¿no? Hay compañeros de Formosa. Hasta gente de Córdoba, cada del país limítrofe de Córdoba. Y bueno, ha venido gente de Formosa, que siempre nos acompañan. Bueno, y de varias provincias más, no quiero perderme de nadie, así que no las voy a nombrar. Pero bueno, ese sería el aspecto positivo. El aspecto negativo es que efectivamente el foro tiene un carácter muy argentino, porque de hecho el foro organiza agrupaciones del pensamiento nacional argentino, somos más de 70 en este momento, pero todas argentinas.
y nos falta más esfuerzo organizativo de parte de los integrantes del foro. Tirón de oreja acá para quienes estén presentes. De vuelta, poner lo común por encima de lo particular. Lo particular es la construcción de tu grupo, que es necesaria. Pero lo común también te construye a tu grupo. Pero a veces cuesta poner el esfuerzo en lo común. Entonces recae en muy pocos hombros. Y eso implica que tareas como las relaciones internacionales, que son fundamentales para poder construir un evento internacional real, requiere construir una estructura que sostenga eso. A nosotros nos pasa lo mismo en la red PLAX, la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, todos argentinos. Pensamiento latinoamericano, todos argentinos, tenemos un problema. ¿No? Nos falta muchas veces brazos militantes. Nos faltan brazos militantes. ¿Cómo se obtienen? ¿Exprimiendo más a lo que ya estamos? No. Logrando mayor convicción y mayor entrega a una causa común de más compañeros. ¿No? Y en relación con lo que decía el compañero, no voy a hablar de la parte histórica, que vos la sabés mejor que yo, sino simplemente menciona este punto que creo que es central, y con esto parece que estamos para cerrar, que esto que vos dijiste al pasar, no al pasar, pero que es el centro de tu intervención, que es la relación entre lo nacional y la universidad, por supuesto. No voy a decir que es la madre de todas las batallas, pero es una de las grandes batallas, ¿no? Donde efectivamente seguimos siendo una variante marginal dentro de las universidades, esto hay que decirlo, con absoluta claridad y contundencia. Y procesos políticos populares no han revertido esto, después podemos analizar los porqués. Yo diría, más allá de la universidad, el sistema de investigación, el sistema de producción de conocimiento, adolece de dos grandes vicios, o tres: eurocentrismo, cientificismo y academicismo, ¿no? Siguen siendo las matrices dominantes. Entonces, cuando uno ve después el descrédito, por ejemplo, que tiene, o la falta de reacción frente al ataque a la ciencia, uno ve una ciencia que no está muy vinculada con la sociedad. Entonces, ese ataque no encuentra un colchón que te sostenga y que te proteja, ¿no? La universidad no pasa lo mismo, la universidad está protegida por la expectativa de ascenso social, gente, no porque sea la cuna del pensamiento nacional. No es que la gente dice, voy a la marcha universitaria porque la universidad representa lo mejor del pensamiento nacional. No, representa un derecho ganado, conquistado, valiosísimo, pero un derecho vinculado fuertemente a una matriz liberal, hay que decirlo esto. Mi hijo el doctor es mi hijo que se salva porque estudia en la universidad. Por eso los radicales vienen masivamente a la marcha. No porque sean nacionales. Entonces, efectivamente, vos tenés un problema ahí muy grande que tratamos de entrarle por todos lados. Nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta muchísimo. Sí, hoy es al revés. Sí, hoy es al revés. Pero sí, efectivamente es un campo central de lucha, ¿no? Bueno, si no hay más aportes, damos por cerrado el panel y damos inicio entonces a que sigan disfrutando de este segundo Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Muchas gracias.